es verdaderamente importante ver que el Señor Jesucristo siempre tiene el anhelo de que nosotros vivamos como lo hizo esta mujer. Vimos que pues ante una circunstancia muy adversa que estaba viviendo Ruth. ¿Cuál era la circunstancia adversa que estaba viviendo Ruth? ¿Alguien recuerda qué circunstancia adversa? ¿Vale? Murió su esposo. ¿Qué más? Murió, ¿quién más? No, bueno, esa fue Noemí, ¿verdad? Ruth murió su esposo. Y Ruth, ¿cómo se encontraba en esos momentos? En un dilema. Si se regresaba a vivir como estaba acostumbrada a vivir en el mundo, haciendo su voluntad, siguiendo las tradiciones y siguiendo a los dioses en los cuales vivía en el pueblo de Moab, o decidía emprender el camino con su suegra, ¿verdad? Y vemos que pues las dos nueras, una decidió regresarse a vivir con sus dioses y Ruth decidió emprender un camino, pero era porque ella estaba en una profunda aflicción. Bueno, vamos a retomar algunos versículos que creo que son muy importantes de este libro, porque el tema que vamos a ver, y con todo lo que se está dando a nivel pues mundial prácticamente, sí, ustedes pueden ubicar cuáles son los problemas que a nivel mundial se están dando, ¿verdad? Sí. Incluso hay ahí algunas situaciones que vamos a tomar, que vamos a tener que tomar como decisiones importantes en nuestra vida para nuestra propia protección, por ejemplo, el cuidado de nuestro propio cuerpo, nuestras propias decisiones por las condiciones de salud que se están generando ahorita en nuestro medio. Bueno, vamos a ver qué decisiones tomó Ruth. Vamos a ver Ruth capítulo 1, versículo 16. Y vamos a ver qué decisión tan importante tomó Ruth. ¿Ya lo tiene alguien por ahí? ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? A ver, por favor, si eres tan amable. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa decisión que tomó Ruth fue muy importante, porque después de estar en una aflicción, y podríamos trasladar a la aflicción que podemos entrar nosotros ahorita por todo esto del coronavirus, podemos estar en aflicciones en nuestro país por las presiones que se pueden estar dando, pero vamos a ver que la mejor decisión es exactamente la misma que tomó Ruth en aquel entonces. Le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, le dijo claramente, o sea, voy contigo y no me impidas, yo voy a seguir lo que tú estás creyendo. Y cuando tú decides creer en ese Dios, Dios te va a llevar precisamente al lugar en donde Él quiere. Tenemos que ubicar que Dios, a lo largo de la historia, Él quiere lo mejor para nosotros. Y si Él está permitiendo que esta prueba que a nivel mundial se está dando, tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito de Dios? Si alguno de ustedes se puede poner a pensar, ¿por qué está Dios permitiendo todo esto? Y podríamos ver varios versículos que nos pueden describir lo que pues está pasando en la historia. Han pasado varias circunstancias de esta naturaleza, en donde vienen enfermedades. El pueblo de Israel, por ejemplo, vivió pues muchas plagas y bueno, más bien fueron transmitidas al pueblo de Egipto, pero vieron milagros de parte de Dios. Y cuando Dios permite una prueba como esta, es para que tú puedas ver un milagro de Dios en tu vida. Ruth, en una aflicción que estaba pasando, decidió emprender el camino con Dios y llegó a un lugar maravilloso. Pero vamos a ver que esto está desde el principio de Génesis. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 3. Primero, Dios quiere que tú ubiques en qué se encuentra en estos momentos Dios. Y si Dios se encuentra en estos momentos, en esta condición, Él quiere que tú vayas a ese mismo lugar, que tú entres a ese lugar a donde Él se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces dice en Génesis capítulo 2, 3, ¿alguien me ayuda? ¿Sí? ¿Ya lo tienen por ahí? A ver, por favor, miren, es tan amable. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
¿En dónde se encuentra Dios ahorita? En el reposo. Él está reposando, Él ya terminó toda la obra. Y si Él ya terminó toda la obra, en esos momentos Él está considerando lo que actualmente está pasando aquí en México y en el mundo. Y Él está, como dice que está, reposado. Si Él está reposado y Él quiere invitarnos, vamos a ver que Él nos quiere invitar a su reposo. Precisamente vamos a leer Efesios 3:20. ¿Cuál, perdón? Efesios 3:20 y Lucas 14:17. Vamos a leer Lucas 14:17 primero y después Efesios 3:20. ¿Lucas qué? Lucas 14:17. O sea, Dios ya está en su reposo. Y a Ruth, ¿a dónde la quería invitar? A reposar, precisamente. Vamos a ir viendo, vamos a ir mezclando lo que está sucediendo con lo que Dios nos quiere decir. Y también les voy a pedir que se vayan al libro de los Hebreos en el capítulo 4 y vamos a leer varios versículos del capítulo 4 de Hebreos. Pero de entrada ahorita vamos a leer este versículo del 4:17. ¿Qué dice 4:17 de Lucas? ¿No te oigo? O sea, ¿qué estaba diciendo Jesucristo? Que ya estaba aquí todo preparado. O sea, esto que está sucediendo en el mundo ha tomado de sorpresa a Dios. No, en absoluto. Él ya tiene todo preparado y sabe el por qué está permitiendo todo esto que está pasando. Lo mismo que le estaba pasando a Ruth. Él sabía que el corazón de Ruth iba a tomar una decisión muy definida de seguirlo, de buscarlo, y de ahí podemos ver que Ruth viene siendo la tatarabuela, bueno, quién sabe cuántas generaciones, de Jesucristo. Entonces, si Dios ya sabía que de ahí va a venir Jesucristo y todo está preparado, y en este tiempo estas circunstancias que estamos viviendo también están siendo o han sido preparadas con un propósito, vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Dios se encuentra en estos momentos en su reposo, y si Él quiere, en estos momentos nos podría llevar ante su reposo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si Él decide que hoy tú te vayas con el Señor, vas a entrar a su reposo. Si Él decide dejarte aquí en esta tierra, de todos modos, su objetivo no cambia. Él quiere llevarte a su reposo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 4. Ahorita lo vamos a leer. Ahorita vamos a leer ese versículo. No lo descarten. Vamos a leer Hebreos de este capítulo 4, y el capítulo 4 sí lo vamos a leer todo para que podamos ubicarnos en qué es lo que dice Hebreos capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4 hasta el versículo 13, ¿sí? Del 4:1 al 13. Entonces, si pueden ir leyendo de 2 en 2, a ver, por acá de este lado empezamos de 2 en 2, los que puedan leer de 2 en 2 del capítulo 4. Sí, Cata, por favor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué dice aquí? ¿Que a dónde nos quiere llevar? A su reposo, ¿verdad? Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa, o sea, la promesa de Dios es que tú entres a su reposo. Y entonces en cada aflicción, en cada circunstancia en tu vida, Él ¿qué es lo que quiere que hagas? Que entres a su reposo. Y si Él quiere que entres a su reposo en una aflicción, por ejemplo, Ruth dijo, a ver, estoy aquí viviendo en un medio difícil con otros dioses, con dioses que no me traen paz, y ella había conocido la paz que Noemí había experimentado después de todas las aflicciones de la muerte de sus hijos. Dijo, creo que la mejor decisión es emprender el camino con mi suegra para que su pueblo sea mi pueblo y su Dios sea mi Dios. Ella tomó esa decisión.
Ella decidió aceptar la invitación de llegar al reposo de Dios. Bueno, tú y yo en estos momentos nos dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, de parte de Dios sigue la promesa, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay dos grupos de gentes. ¿Cuál sería el grupo de gentes? El primero, ¿y cuál sería el segundo? El grupo del que decide ¿qué? Los que sí quieren. Los que sí quieren y los que no quieren. Ahora, ¿de qué dependerá el que tú estés en un grupo o en otro grupo? La fe. De la decisión que tú tomes a través de la fe. Usted acaba de tocar un tema que casi no se toca. Ajá. Se habla de la decisión de Ruth, pero la actitud de Noemí fue un ejemplo para que Ruth tomara esa decisión. Lo que deben de ver en nosotros los cristianos es esa misma decisión, ¿verdad? Esa misma vida que pueda transmitir precisamente el ejemplo de que hay un Dios que nos da el reposo, que nos quiere llevar a su lugar, aun cuando estemos en una aflicción como la que se está dando y lo que se viene, porque bueno, les quiero comentar, les he comentado que yo trabajo ahí en el instituto donde se está estudiando todo esto del coronavirus. Bueno, no se está estudiando, sino se están haciendo todas las pruebas del coronavirus. Ya ahí están llegando ya los pacientes, ya son más frecuentes, ya ahorita ya hay 25 y bueno, todavía hasta el día de ayer había 25, seguramente en el transcurso de estos días van a llegar más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que ha quedado plasmado en la Biblia, y sabemos que Dios ha dejado todo esto y de sus manos no ha salido el control. Él quiere con esta prueba que tú y yo tomemos la misma decisión que tomó Ruth, de ir al lugar de reposo, al lugar a donde hay pan. Podremos ver que vaya a haber escasez, podremos ver muchas situaciones difíciles aquí en nuestro país, gente que puede morir. Es más, nosotros mismos podemos estar en riesgo de morir, pero a pesar de eso, sabemos que llegaríamos a un lugar de reposo. Entonces dice aquí, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tú has estado escuchando la palabra de Dios. Si tú tomas la decisión que debes de tomar, eso solamente tú puedes tomarla, nadie te puede obligar. Entonces, tu decisión tomada con fe te podrá llevar a ese lugar de reposo. Vamos a seguir leyendo el versículo 3 y 4, por favor. O sea, dice Dios que Él ya está en ese séptimo día, en donde Él reposó de todas sus obras. Y dice aquí en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Quiero decirte que todos nosotros tenemos la posibilidad de llegar al reposo. Pero si tú tomas las decisiones adecuadas, entrarás. Si tú no tomas las decisiones adecuadas, lamento decirte que no vas a entrar. Y se va a cumplir lo que dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa decisión fundamental que tú tienes que tomar, de creerle a Dios, de ver que Él va a tener cuidado de tu vida, que Él va a proveerte lo que tenga que proveerte en las circunstancias en las que tengas que pasar, debe de estar definido por cada una de las acciones que tú tomas. Por ejemplo, Dios nos ha dicho qué es lo que debemos de estar haciendo. ¿Se acuerdan que hemos platicado de Josué 1:8? Y les he pedido que se lo memoricen, pero no que lo memoricen nada más por memorizarlo, sino que lo vivan específicamente. Yo sé que ya algunos se lo saben. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya te lo sabes el versículo, qué bueno, pero ahora tienes que vivir. Y vivir ese versículo significa, tengo que leer,
orar, meditar, memorizar, hacer mío la palabra. Y si tú estás escuchando que Él te quiere invitar a ese reposo a pesar de las circunstancias en las que tú estés viviendo o de las que te toque vivir, porque puede ser que muy cerca de ti pueda haber alguien que se encuentre enfermo. Dios puede protegerte, pero tienes también que tomar decisiones muy definidas en tu vida de no ponerte en riesgo. ¿Te acuerdas que el mismo Satanás quería poner en riesgo a Jesucristo cuando Satanás tentó a Jesucristo? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Que se aventara, ¿verdad? Échate abajo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir que Dios sí te puede proteger, pero tienes que saber y tienes que tener cuidado de tu propia vida. ¿Para qué te pones en riesgo? O sea, no tienes que ponerte en riesgo. Por ejemplo, en esta situación del coronavirus, ahora sí que las sugerencias que nos han dado y que hemos estado ahí y que son las mejores, el contacto, por ejemplo, con superficies que pueden estar contaminadas y llevarnos las manos a la cara, es verdaderamente de un alto riesgo. Si tú tienes que utilizar los medios de transporte, pues tienes que llegar inmediatamente a donde primero en el medio de transporte no tienes que tocarte la cara, no tienes que hacer nada con las manos, llegas al lugar a donde vayas a llegar y en ese momento te lavas las manos. La limpieza es muy importante. Ahora, ¿qué crees que tiene que suceder en nuestra vida? En nuestro corazón. ¿Debe de estar limpio o debe de estar sucio? Debe estar limpio para que Dios pueda ayudarte. Entonces vemos que todo checa, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, si el consejo es que no te pongas en riesgo, bueno, vamos a ver cómo se podía poner en riesgo Ruth al quedarse ahí en el pueblo de Moab. ¿Cómo se podría poner en riesgo? Pues iba también a contaminar. Se iba a volver a contaminar. ¿Y le convenía a Ruth contaminarse? No. Por eso decidió irse al lugar que Dios le estaba indicando. Ahora, Dios nos quiere llevar a un lugar de reposo, pero tú tienes que entender que contaminarte implica un riesgo. Y te puedes contaminar con el coronavirus en la parte física y pues tener o adquirir una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Pero el pecado en general también te puede contaminar y también te lleva a la muerte. Una es una muerte espiritual, la otra es una muerte física. Si estás en Cristo y tomas las decisiones adecuadas, aún Dios puede llevarte ante su presencia y llevarte a su reposo. Pero si tú te guardas aquí en la tierra de cuidar tu propia vida, de cuidar tu propia salud, de no estar en congregaciones muy tumultuosas, en donde evitar estar dándote de besos, porque no sabes exactamente la transmisión de este virus, por ejemplo, va a ser muy rápida. Se espera que en unos 15 días, y no es para que se alarmen, sino para que aprendan a reposar. Esa es la intención de este estudio, que aprendan a reposar por todo lo que van a oír, por todo lo que van a ver, y que puedan ir y confiar, clamar en Dios para que Dios controle en su mente, en su cuerpo, en su corazón y en todo momento lo que está sucediendo a su alrededor. A pesar de lo que vean, a pesar de lo que oigan, Dios tiene el propósito de llevarlos a su reposo. Entonces dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Vamos a leer el versículo 5, por favor, y el 6. Por favor, Jesús, si nos ayudas. Tere, por favor, si eres tan amable. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué es lo que se necesita para no entrar en el reposo? Ser desobedientes. ¿Cuántas veces hemos platicado de que tenemos que obedecer? Muchas, ¿verdad? Ahora yo quisiera que hicieras un análisis, quisieras un alto en estos momentos en tu vida y me dijeras: ¿cuántas veces tú desobedeciste en esta semana? Sí, híjole, ya nos descubre Dios, ¿verdad? Evidentemente vemos que tenemos un corazón que está muy dañado, porque tiene una tendencia natural a hacer el mal. Y de hecho Dios no lo dijo
en Génesis capítulo 6 nos dice específicamente que el corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Tu corazón, tu mente, todo tu ser tiene una tendencia natural al mal. Pero si tiene esa tendencia natural al mal, entonces ¿qué debemos de hacer para evitar ir al mal? Porque sabemos que una desobediencia impide que tú entres en el reposo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién es el que nos puede controlar? ¿Quién es el que puede tomar el control de nuestra vida y llevarnos a esa obediencia? ¿Cómo lo puede hacer Jesús? Hay unos versículos que también les he pedido que se memoricen. Por ejemplo, Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú dejas que Jesucristo empiece a tomar el control de tu cuerpo, por ejemplo, tu naturaleza o tu tendencia natural al pecado, a decir mentiras, es muy fácil. Puedes agarrar y decir una mentira. Pero cuando tú le dices a Jesucristo: ya no quiero vivir más esclavizado a la mentira, y te pones a orar, Dios empieza a producir en ti el que puedas decir siempre la verdad. Hace 3 semanas, estábamos hablando del cinturón de la verdad, de la armadura divina, ¿se acuerdan? Y vimos precisamente que teníamos que ponernos todos los días el cinturón de la verdad. Entonces, ¿cómo puedes ponerte el cinturón de la verdad? Pues diciendo las cosas siempre con la verdad. Y para decir las cosas siempre con la verdad, Jesucristo tiene que poner el control en tu vida. Entonces, tienes que aprender a no desobedecer, porque el principal riesgo para que no entres en el reposo es la desobediencia. Pero también es cuestión de decisión de uno. Claro, por eso es decir, tú decides, agarras, le dices a Dios: necesito el control, vas y te llenas de la palabra de Dios, y Dios te va a recordar un versículo que te diga: tienes que decir la verdad. Tu tendencia natural va a ser a decir la mentira, pero cuando llega Jesucristo y te recuerda, tienes que decir la verdad, en ese momento das el paso de fe, dices la verdad, y Dios te lleva a disfrutar verdaderamente de lo que implica decir la verdad. Dios te da el control, y en ese momento que diste el paso de fe de decir la verdad, ya emprendimos el camino para entrar en su reposo. El aspecto contrario, una mentira sencilla, simple. Ananías y Zafira. Sí, una mentirita y les costó la vida. Así es, justo. Es un excelente ejemplo de no haberlo dicho o lo correcto en el momento correcto. Pero Dios ha tenido misericordia en este tiempo de nosotros, porque realmente cuántas veces hemos fallado y Dios nos está diciendo: oye, te sigo amando, quiero lo mejor para ti, quiero evitar de que tú te vayas a un lago que arde con fuego y azufre. ¿Te acuerdas que la mentira es consecuencia, o más bien da como consecuencia la muerte en un lago que arde con fuego y azufre? Entonces Jesús nos dice: mira, yo tengo el lugar de reposo, pero el pecado tiene una consecuencia en un lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué prefieres? Tú tienes que tomar la decisión. Y tomar la decisión implica escuchar lo que estás escuchando. ¿A dónde Él te quiere llevar? A el reposo, a su lugar de reposo. Entonces dice el versículo 7, a ver si alguien me ayuda por acá atrás, a ver, Mari, por favor, y después allá atrás, Moni, si eres tan amable. 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué dice aquí? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Fíjate qué sorprendente. Dios sabe que puedes estar escuchando la voz de Dios. Sabe que estás escuchando que Él te quiere llevar al reposo. Sabe, y te lo está diciendo, que la desobediencia te lleva a una consecuencia lejos de Él y a sufrir las consecuencias de una desobediencia. Bueno, pero te dice: mira, otra vez determina un día. ¿Cuál día? Hoy. Dice, diciendo después de tanto tiempo, desde la creación, desde que Él terminó su obra en el 7º día, cada día es la oportunidad
para entrar en ese reposo. Pero ahora, el día de hoy, es tu oportunidad para entrar a ese día de reposo, al día en el que Él está habitando. Y si tú ves circunstancias que estén, por muy adversas que estén a tu alrededor, ¿qué dice? Quiero que llegues a mi reposo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Quién puede endurecer su corazón? Todos. Cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace endurecer nuestro corazón? Y eso es lo que tú tienes que analizar. ¿Qué puede hacer endurecer tu corazón? El pecado, el orgullo. Sí, hay muchas cosas que podemos, que traemos, que sabemos que estamos haciendo, que están mal. Entonces, cuando tú dices mentiras, malas palabras, tienes malos pensamientos o actúas mal, finalmente, aunque creamos que estamos aunque tú yo creas que estoy haciendo el bien, pero sí, sé que estoy si sabes que estás haciendo el mal, aunque crees y no lo quiero reconocer porque digo, no, estoy bien, no, yo estoy bien, sí, yo estoy bien, exactamente. ¿Y eso cómo se llama? Se llama orgullo, que fue precisamente el principal pecado de Satanás. Entonces, tú tienes que agarrar y decir, a ver, ¿quiero entrar en el reposo? Si tú quieres entrar en el reposo, tienes que tomar decisiones para entrar en el reposo. Yo creo que todos estos estudios es para eso, porque sí, nos va puliendo Dios de alguna manera, porque sí, pues, cuando entré era exageradamente mentirosa, sí, malas palabras, todo. Ahora ha disminuido en gran manera, porque guay, y ya lo ubico. claro, Si no porque viniera, Dios te está capacitando Ajá. para que puedas entrar en el reposo. ¿Se acuerdan que hay otro versículo que les he dicho que también se tienen que memorizar, de Filipenses, capítulo? Yo sé que se lo saben. No, a ver, estando persuadido de esto, ¿cuál? ¿La cuál? A ver, la cita, no tienen que decirme la cita. ¿Cuál? 1:6. Ah, ok. 1:6 de Filipenses. A ver, búsquenla, digo. Tienen que saberse el versículo y la cita. Ahorita les dije parte del versículo, ¿verdad? Y no les dije la cita para que tengan justo lo que tienen que memorizar y lo sepan específicamente. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va a llevar a ese día de reposo. Y cuando lleguemos en ese momento, a ese día de reposo, tú vas a llegar delante de Dios perfeccionado. Pero en este proceso, cada día, Él tiene que ir perfeccionando tu vida. No quiere decir que seas perfecto, no quiere decir que todavía ya no pecas, porque eso no es cierto, tú lo sabes. Entonces, pero tiene que ir el pecado en decadencia y la gracia en ascendencia. Tú vas recibiendo la gracia, y te vas a dar, al paso del tiempo, vas a decir, ay, ya no digo mentiras, ay, ya no digo malas palabras, ya tengo paz en mi corazón todos los días. Entonces, poco a poquito vas a ir llegando a ese lugar de reposo. Pero puede ser que hoy Dios te diga, ¿sabes qué? A ver, hoy te vas a contaminar del coronavirus y dentro de pocos días te vas a ir a mi reposo de manera total, con todo el cuerpo prácticamente. Y tú vas a estar preparado para estar contento en ese momento, o vas a estar, ay, pobrecito de mí, no me si quiero. me da el ¿cómo se llama? El Coronavirus. me da tiempecito de arreglar. Te da mi vida, tiempecito para ¿verdad? arreglar. Pero si no, ¿por qué no? pero si fue un accidente o algo. Claro, exactamente, ¿verdad? Acabas de mencionar algo muy serio. En este caso del coronavirus, pues a lo mejor te da chance de ir arreglando o de acercarte a Dios, pero en el caso de un accidente no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar bien arregladitos ahorita o irnos? Sí, ¿verdad? Siempre tenemos que estar arreglados. Pregunta o comentario, no sé. Don César nos exhortó a que diéramos algún testimonio, y qué hermoso testimonio aquí de la señora, de cómo ha ido cambiando su vida. Así es. Yo quisiera hacer un paréntesis en favor de la doctrina. Hay multitud de doctrinas, sobre todo en internet. ¿Cómo podemos saber que la doctrina a donde nosotros nos congregamos así es la conveniente por el crecimiento espiritual que se va dando en la gente? Así es. Y de hecho, aunque podemos ser una iglesia pequeña por el número de congregantes,
Lo importante, y se los recalco y se los seguiré recalcando, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuántos creyentes crees que necesita Dios para que pueda ganarse el mundo? Jesucristo empezó con 12. Así de sencillo, ¿verdad? Y hasta la fecha, tú y yo somos consecuencia, digamos, de esos 12 que decidieron tomar la decisión adecuada de seguir a Jesucristo. Vemos a una Ruth que, no siendo del pueblo de Israel, tomó una decisión de seguir a Noemí. A través del ejemplo de Noemí y a través de Ruth podemos saber que Jesucristo tuvo que venir para que tú y yo pudiéramos ser rescatados. O sea, se requiere una decisión de alguien que quiera ser fiel, de alguien que quiera, yo quiero ir al reposo, y empieza el camino para entrar en el reposo. Pero Jesús nos dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, como se dijo por medio de David: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lamentablemente temo decirte que tú estás escuchando la voz de Dios, no por lo que yo digo, sino por lo que Él dice a través de su palabra, ¿verdad? Si Él dice que hoy es un día muy importante para ti, hoy tú tienes que tomar una decisión muy importante, que es vivir para Jesucristo. Vamos a leer el versículo 8, por allá atrás, sigue, por favor. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Sí? Si Josué, o sea, desde aquel entonces, imagínate, desde el tiempo, muchísimos años antes de Jesucristo, José le estaba diciendo: es que vamos a llevarnos, vamos a ir al lugar de reposo. Y desde aquel entonces la gente está buscando llegar al reposo. ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes pueden entrar en el reposo? ¿O quiénes vemos a través de los testimonios de la Biblia que entraron en el reposo? Vemos a una Ruth, por ejemplo. Vemos a un Josué que entró en el reposo. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de José, el soñador también? Que a pesar de que fue vendido por sus hermanos, que fue esclavo, que lo metieron a la cárcel y que terminó siendo gobernador de Egipto, la pregunta es: ¿él estaría en el reposo de Dios? Sí. Vemos a un Pablo, por ejemplo, que también... ¿Vale? A Job también, a pesar de todo lo que le pasó, vemos que él se encontraba en el reposo. Ahora, ¿a quién? A Daniel también, exactamente. O sea, vemos muchos ejemplos de gente que aprendió a entrar en el reposo de Dios desde muchos años antes. Ahora la pregunta es: ¿para quién es la invitación el día de hoy? Si tú decides hoy entrar en el reposo, entonces podrás entrar en el reposo a pesar de lo que tú estés viendo, a pesar de lo que estés oyendo, a pesar de las circunstancias que te están rodeando, sean económicas, sean de enfermedad, sean familiares, sean cualquiera que sean las circunstancias que estés viviendo. Dios te quiere llevar al reposo. Y dice: no hablaría después de otro día. O sea, Dios quiere llevarte a ese día en particular, a ese séptimo día en donde Él ya está en su reposo. Vamos a leer el versículo 9, por favor. ¿Eva y Adán estarán en el reposo de Dios o...? ¿Adán y Eva? Ajá. Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque me preguntan, pero yo no sí, porque ellos entraron en el reposo. Si tú recuerdas, ellos pecaron, ellos fueron los primeros que Dios les dijo: a ver, no coman del árbol, y decidieron comer del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y finalmente ellos, en ese momento que comieron del árbol y que le hicieron caso a Satanás, rompieron su relación con Dios. Pero después, si tú recuerdas y lees en Génesis, Dios los empezó a buscar y le decía: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se había ido a esconder por allá atrás. Después de que ya le dijo: no, es que tuve miedo y me escondí porque hice esto ya, y reconoció finalmente, hizo algo Jesucristo, o algo Dios en aquel tiempo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios para poder? Los cubrió ¿con qué? Con pieles de un cordero. ¿Y quién era ese cordero? Jesucristo. Dios tuvo que sacrificar un cordero
para poder vestir a Adán y Eva. Sí, ellos terminaron entrando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron vestirse con las vestiduras que les estaba poniendo Dios. La piel, ¿te acuerdas que estuvimos viendo en la armadura divina precisamente que la armadura iba protegida por dentro con piel? ¿Sí te acuerdas que estuvimos viendo eso? Y que nos habla exactamente del mismo sacrificio de Jesucristo que nos puede justificar. Quiere decir que Adán y Eva fueron justificados por la gracia de Dios a través del sacrificio de ese cordero, del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítame hacer un paréntesis otra vez. Ok. Nuestro Señor Jesucristo llevó todos los pecados Todos. en la cruz, Así es. aún los de Adán Y los de Eva. Claro. Así es que si hacemos una retrospectiva al pasado, pues nos tenemos que asombrar y agradecer de la magnitud de su sacrificio, pero no claro. solo del pasado, sino del futuro. Claro. Porque aún esos pecados Porque que no hemos todos cometido, también ya los van a pagó. ser. Es tan alto el precio que Así lo es. cubre. Así es, que es la gracia de Dios cubre precisamente todo ese periodo de tiempo, incluyendo, o sea, va desde el principio de la creación hasta la eternidad. Y todos los pecados, como dice Fer, todos los pecados que todavía puedas cometer, esos también los llevó Jesucristo. Ya los pagó. Se dio ese sacrificio con un solo propósito, que tú puedas entrar a su reposo. Entonces dice aquí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios en el versículo 9, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el reposo del pueblo de Dios? Pues el que tú entres en estos momentos en ese día maravilloso. Vamos a leer el versículo 10. ¿De qué libro? El 10, el versículo 10 del Hebreos capítulo 4, versículo 10, por favor, si es tan amable. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Fíjate, qué promesa para ti. Dice, el que ha entrado en su reposo, también, ¿qué? Ha reposado. O sea, tú quieres estar en paz. Quieres que todo lo que se está dando, mucha gente ahorita se está, ayer fui a un centro comercial y vi colas y colas y colas y colas y colas de gente que estaba en el estrés de lo que puede pasar. Y la pregunta es, ok, tienes que evitar pues las aglomeraciones más adelante, estar en contacto con gente que pudiera estar en contacto, o sea, no sabemos, va a despegar, va a haber una explosión de muchos enfermos. Pues sí, tienes que protegerte, tienes que cuidarte, pero no es para estar nervioso, ya me voy a morir, ¿no? Sino tienes que aprender a estar en el reposo y agarrar y decir, a ver, ok, tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que tomar medidas precautorias para esos momentos en particular. Al pueblo de Israel siempre lo llevó a prepararse. Por ejemplo, cuando Dios le dice, o cuando Pablo nos dice en la armadura divina, ¿qué nos estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba viendo Pablo cuando estaba en prisión y que estaba viendo a los soldados cómo se vestían, cómo se preparaban? Cada cuando un soldado tenía que estar preparándose, ejercitándose. Todos los días. ¿Por qué? Porque en cualquier momento le podía Porque en cualquier momento. Entonces todos los días tenían que estar listos para la batalla. Entonces tenían que estar preparados. Y si no se preparaban y llegaba en esos momentos la batalla, ¿qué sucedía? Pues había riesgo. Entonces, pues, si Dios te dice y te guía, oye, ¿sabes qué? Pues toma ciertas precauciones. Bueno, tomas precauciones ahorita que todavía no hay, digamos, todavía la posibilidad de un contagio así ya masivo, pues entonces toma precauciones. Pero no con el estrés, sino con la paz de Dios, porque Él quiere que entres a su reposo. Pero si aún así, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. pero aún así, si te toca que te enfermes, Claro, pero el punto es que tú entres de todos modos, enferma, no enferma, en las condiciones que estés, que entres a su reposo. Eso es lo importante. Y si tú entras a su reposo el día de hoy, ya lo hicimos. Porque Vale. una señora ayer me platicaba, bueno, no me platicaba, me preguntó, hay tantas cosas del coronavirus. Le digo, ¿pero de qué se preocupa?
crea en Dios, confíe en Dios. Así es. Si a usted le llega, no se preocupe, le pasa algo, te la va a llevar a un lugar que Él ha prometido. Sí. Yo lo Pero la pregunta es, ¿esta mujer era creyente? Está empezando. Está empezando. Entonces, ¿quién realmente se debería de preocupar de todo Los que esto? no Los que no conoces. O sea, si a ti y a mí me toca, pues mira, ¿a dónde vamos a llegar? A su reposo. Y vamos a llegar, dice Dios, que con un cuerpo nuevo, totalmente sano. Entonces, bueno, es más, el mismo Pablo decía, ¿no? ¿Qué decía Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues, si nos toca ya partir con el Señor, gracias a Dios. Pero si nos toca quedarnos, tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito de Dios en este tiempo para ti? Pues para que tú le puedas compartir a la gente que está en esta condición. Ahorita seguramente se van a empezar a abrir muchas puertas. ¿Por qué se van a abrir muchas puertas? Porque va a haber gente que va a entrar en un profundo estrés, y ahí es el momento que tú vas a tener para que les puedas compartir de la paz de Dios, del reposo de Dios. Por eso, y le puedes llegar y decir, mira, otra vez le termino un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, entra en el reposo del Señor. Él te quiere llevar a que puedas tener paz todos los días. ¿Te acuerdas que Ruth decidió emprender ese camino? Bueno, esa es la invitación, que tu vida pueda hablar como la vida de Noemí y que puedas guiar a la gente al lugar de reposo, al lugar a donde hay pan. Noemí llevó a Ruth a, ¿dónde la llevó? ¿Se acuerdan? ¿Qué pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo de Ruth? De Noemí. A ver, pues busquen, váyanse a Ruth. Ruth era moabita y estaba en Moab. A Belén. ¿Y qué significa Belén? La casa de paz, ¿verdad? Entonces, finalmente, Noemí se llevó a Ruth a la casa donde había pan, porque iba a haber mucha escasez. ¿Qué crees que puede suceder en este momento con toda esta locura que se está dando? Pues puede haber escasez, pero tú tienes que confiar y creer en que Dios va a tener cuidado de tu vida. ¿Sí? A lo mejor nos tiene que llevar Dios en un momento a estar en reposo en casa, y te toca y nos dicen, nos dan instrucciones, oigan, no salgan de casa. Pues en lugar de prender la televisión, ¿qué tendrías que estar haciendo? Orando. ¿Por qué? Porque la gente, porque tu vecino, porque tu familiar, porque, en fin, va a tener una profunda necesidad. Entonces te pones a orar, le puedes compartir al vecino, le puedes compartir al otro vecino, para que tengan paz, para que obtengan el gozo que Dios quiere darlos. Dice el versículo 11, a ver, Luz Adriana, por favor. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, dice procuremos, pues, o sea, eso ya te lo deja Dios a ti. Procuremos pues entrar en el reposo. Quiere decir que va a dejarte Dios, como siempre lo ha hecho, la libertad de decidir lo que quieres hacer. O entras a su reposo o te quedas en la angustia. ¿Qué prefieres? Esa decisión es tuya y nadie te va a poder obligar a tomarla. Pero Él te dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si tú decides entrar al estrés de todo esto que vas a ver, entonces no estás entrando en el reposo. Y si no estás entrando en el reposo, estás desobedeciendo y sufrirás las consecuencias de esa desobediencia. Deja que el Señor te dé ese reposo. Nada más compartiré el versículo de Éxodo 15:26. Ok. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dijeras oídos a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a Egipcio te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ok, ¿cuál es la cita para que se la puedan memorizar? 15:26. Éxodo 15:26. Excelente cita, ¿eh? Creo que Adelante. Perdón, tiene un condicionamiento esa sí. promesa. Sí. ¿Cuál es la condición? Que si oyereis atentamente. O sea, Ahorita hay que poner atención. estamos escuchando
Ahora tienes que poner atención y tomar la decisión, ¿sí? Cuando tú escuchas atentamente, y por eso es bien importante leer, orar, meditar, memorizar, y hay una palabra que nos está aquí saliendo constante, y obedecer. Si tú obedeces en todo esto, Dios te va a guardar de todas estas enfermedades. Y si aún tuvieras que pasar una enfermedad como esta, sabes que vas al reposo del Señor. César, pregunta. Porque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así es. O sea, esas son las partes importantes que tú tienes que entender. Dios quiere llevarte a su reposo y quiere realmente que tú estés poniendo atención en lo que estás escuchando, y por eso te dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te quiere llevar al reposo. Vamos a leer el versículo 12 y vamos a ver que todo lo que hemos escuchado es, ¿qué dice el 12, por favor, ahí atrás? La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, tú has escuchado la palabra de Dios, y la palabra de Dios está entrando, ¿como qué dice? Como una espada de 2 filos, que va a destruir todos tus argumentos y te va a ubicar en lo que va a quitar, porque también un cuchillo, no sé, ¿alguno ha pelado alguna fruta? ¿Sirve un cuchillo sirve para pelar una fruta? Le quita, sí, lo que no, le quita todo lo que no sirve. Bueno, haz de cuenta que es así la palabra. Te va a quitar todo lo que no sirve y va a dejar lo que está bien, lo que es bueno. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy Dios nos está enfrentando a tomar la decisión: o entras en su reposo o te quedas en la angustia. Si tú decides entrar en su reposo, recibirás la bendición de Dios, y al recibir la bendición podrás disfrutar del cuidado de Dios en tu vida. Es bien importante que tú obedezcas a lo que estás escuchando. Ahora sí, vamos a regresarnos a Efesios 3:20. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije hace ratito que íbamos a leer 3:20 de Efesios? A ver, ¿quién lo tiene, por favor? A ver si es tan amable. 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú dejas que el poder de Dios ahorita, en estos momentos, te lleve al reposo de Dios, y estando en el reposo de Dios, te pones a platicar, voy a poner un ejemplo así, vamos a suponer que estás tú aquí en la tierra en estos momentos y empiezas a orar, y Dios dice: vámonos para acá, te vas hasta el tercer cielo, y estando allá en el tercer cielo con el Señor, platicando con Él, empiezas a orar. Tú ya estás bien. ¿Por qué crees que te va a poner Dios a orar? ¿Por qué te pondría a orar? Porque Él sabe que sé orar. Sí, no, pero ¿por qué ¿a dónde te llevaría a orar si ya estás tan cerca de Él orando? Por los que quedaron Por los que están acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empiezas de una vez a orar por toda la gente que está a tu alrededor? Porque toda la gente que está a tu alrededor, hay mucha gente que no conoce esto que estamos viendo, que no sabe que hay un lugar de reposo, que no sabe que hay un lugar donde Dios nos guarda, que hay una protección divina en donde nos puede guardar de esas enfermedades a través de la lectura, a través de poner atención en lo que Él nos dice, a través de obedecer lo que Él nos está diciendo. Entonces, Él quiere que tú le puedas hablar a la gente, pero puedes empezar a orar por tus vecinos, a orar por tus compañeros de la escuela, a orar por tus compañeros de trabajo, a orar pues, por la colonia, a orar por el país. ¿Se acuerdan? Yo les puse por ahí en el chat de la iglesia, les dije: pónganse a orar por el país y por todos los países, porque en todo el mundo está sucediendo, casi ya estamos llegando a que todo el mundo lo tiene. Hasta entonces, por el presidente nos dijiste. Bueno, ahorita sí, tenemos
que orar por nuestro presidente y por todos nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones, ¿sí? Algunos países están tomando decisiones pues más fuertes, otros un poquito más fuertes, pero bueno, esperemos que las decisiones que tome nuestro presidente sean las más adecuadas. Pero independientemente de que tome el presidente o los gobernantes las decisiones más adecuadas, hay alguien que sí debe tomar la mejor decisión. ¿Y quién es ese alguien? Yo. Tú tienes que tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión del día de hoy? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entrar en su reposo. ¿Sí? ¿Cómo invocarán aquel en el cual así es. Felipe y el etíope? Sí. Sí. ¿Cuál fue el versículo? Isaías. Okay. Cita Isaías. ¿Pero cuál fue el versículo? Okay. Felipe y el etíope. Es el rollo de la canción de Marcos Witt. ¿Qué? ¿Cómo? Es el rollo de la canción de Marcos Witt. Okay. No, pero el versículo, el capítulo es de Felipe y el etíope. ¿Sí? Felipe es llevado por el Espíritu Santo y le dice, ¿acaso puedes entender lo que lees? Dice, no, si no hay quien me lo explique. ¿Sí? Así es. Y a eso va Felipe. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te va a mover. Y hoy tiene que mover tu corazón para que puedas hablarle al que está o va a entrar en aflicción, que puedas transmitirle del amor de Dios, que lo esté esperando con los brazos abiertos. ¿Te acuerdas que en la predicación hablábamos del profundo amor, de ese gran amor que es tan ancho, tan alto, tan largo y tan profundo, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? Él quiere mover tu corazón para que puedas decir a la gente que está a tu alrededor: hay alguien que te ama y que te quiere proteger y que te quiere ayudar. Por favor, Carlos. En Malaquías 2:2, ahí también dice que si nosotros no le amamos de corazón, pues Él mandará maldición. Sí, y por eso tienes que tomar la decisión, la mejor decisión, porque si tú tomas la decisión equivocada, pues también Dios puede proveer pues algo que no va a ser agradable para ti, ¿no? Es de algo que... Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no vieres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decidir de corazón hoy para entrar en su reposo. Vamos a leer el versículo 13 de Hebreos, por favor, ya para ir concluyendo. Bueno, aunque todavía me faltan varios versículos que tenemos que analizar, pero para concluir el capítulo 4 de Hebreos, 13 del capítulo 4 de Hebreos. ¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 4? 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios está viendo todo lo que está sucediendo actualmente, porque todo está abierto para Él. Él sabe y Él no está ajeno a lo que está pasando y a lo que va a pasar. Como Él sabe lo que está haciendo y lo que va a pasar, Él quiere que tú tomes la decisión de entrar en su reposo, porque sabe que Él ahí a ti te va a guardar, te va a proteger. Por ahí hay un versículo, seguramente alguien me podrá comentar. ¿Se acuerdan que dice que nos podemos refugiar en las alas del Altísimo? ¿Sí? ¿Cuál? Salmo 91. Entonces, ¿y eso cuándo lo vimos? Lo vimos hace poco, ¿no? Cuando estudiamos el Salmo 91. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces, dada esa condición, tenemos que entrar en su refugio. Tenemos que ir profundo a refugiarnos a ese lugar de reposo donde nada nos podrá afectar. Vamos a leer, por favor, Filipenses 4:6. Instrucciones precisas de lo que puede suceder en estos momentos. Nada más que en Efesios 3:20, en lo último, dice: según el poder
según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es ese de según el poder? Vamos a suponer, si tú agarras y obedeces a lo que Él te está diciendo en estos momentos, estás entrando a que su poder actúe en ti. Pero si tú le dices a Dios, ay Dios, espérate tantito, mañana, ¿sí? Entonces no hay poder en tu vida, ¿sí? Porque no le estás creyendo. Entre más tú estés cerca de Dios, más lejos estarás del pecado. Entre más cerca del pecado, ¿qué vas a estar? Vas a estar más lejos de Dios. Entonces, ¿qué tan cerca tienes que estar de Dios para que el poder de Dios te esté cuidando, te esté protegiendo en todo momento? ¿Qué tan cerca? Pues, ahora ¿Qué tan cerca? Ahorita lo que vamos a ver, ¿a dónde te quiere llevar? A tu reposo. Usted fue atacado ahorita antes de venir. Sí. Estaba usted alterado. Exactamente. Sí, fue atacado. Sí, y se sobrepuso. Empezó a dar la palabra y cambió todo. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce precisamente ese reposo. El reposo está cerca de Dios. Cerca de Dios tendremos que recibir el cuidado, la gracia, la misericordia de Dios. Por eso es importante. ¿Sí? Puede haber aflicciones y las vemos, tenemos aflicciones. De hecho, el mismo Jesucristo nos dice, y lo sabemos. ¿Cuál es la cita? 6 ¿de Juan? A ver. A ver, pues ¿cuál es? 16, ¿qué? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la cita? Juan 16, 33. Hace 8 días la platicamos, no hace 15 días, 3 semanas la platicamos, acuérdense. Y aquí hay una que va adelante, por ejemplo, esta de Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Exactamente. Y por eso ahora Dios nos va a dar instrucciones precisas de lo que no tenemos que hacer. Vamos a leer por favor Filipenses 4:6. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa por nada estéis afanosos? Preocupados, apurados, sí. Sí, puede haber momentos, hace unos momentos que estuvieron estos ataques. Les puedo decir que los ataques fueron desde que yo venía, nunca como el día de hoy. O sea, normalmente voy llegando aquí bastante más, con más tiempo para que me dé tiempo de todo. Sorprendentemente hubo tráfico desde que salí de casa. O sea, Dios no, ahora sí que quería que viniera a dar el mensaje y Satanás poniendo trabas. Se frenaban, se me cerraban, o sea, con tal de que no llegara aquí. Llegamos aquí, no tenemos ni siquiera internet. ¡Oh, qué barbaridad! Bueno, sorprendentemente, ¿por qué? Porque Satanás no quería que entrara en el reposo. Gracias a Dios me está llevando al reposo y nos quiere llevar al reposo. Y por eso, cuando tú veas cualquier circunstancia que esté pasando en este momento cerca de ti o en ti mismo, ¿qué dice el versículo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. ¿Cómo dice? Sino sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones. ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a necesitar en este tiempo? Primero, tener paz, tener gozo, tener fe. O sea, vas a necesitar esto para poder pasar este tránsito que se vaya a dar aquí en nuestra ciudad o en el mundo entero como está dando. Tú tienes que estar confiado en el reposo de Dios. Estar entrando, dejando que Él tome control de tu vida en su totalidad. Entonces, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, ¿qué tienes que hacer? Decirle a Dios lo que Él quiere escuchar de ti. Si hay alguna aflicción, algún problema o alguna petición que tienes que hacerle, ve y díselo a Dios. Dile a Dios, oye, pues a ver, ya se me está acabando la comida y ya no hay comida. Pues bueno, ¿Dios puede proveerte alimento? Sí. Porque ¿dónde dice que Él puede proveerte alimento?
Salmo 23. ¿Qué dice? Salmo 23. ¿Qué dice en el Salmo 23? Los pajaritos no siembran. Por ejemplo, ¿cuál es la cita de que miremos las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros? Ah, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener la palabra? ¿Sí? Para que podamos echar mano de la palabra y acudir a la palabra. ¿Sí? Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. ¿Cuál es la cita? A ver, búsquenla la cita, si no, ¿qué chiste tiene? A ver, yo sé que está por ahí en uno de los evangelios, entre Génesis y Apocalipsis. Se los rebajo un poquito, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya, Mateo, a ver, ya tienen una idea. 6:26 de Mateo. A ver, ¿nos lo quieres leer, por favor? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ok, entonces, si hay escasez de alimentos, ¿qué tienes que acudir? Esa es una promesa. ¿Qué otra promesa podría servirnos en estos momentos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la cita? ¡Ajá! Sí, ¿verdad? A ver, pues busquen la cita para que la tengan. Esa es la tentación. Sí, ¿verdad? Eso es justo. Desamparado, mendigar pan. Ok, a ver, ¿cuál es la cita? Pues necesito que se aprendan las citas. Este es el momento justo para agarrar y decir, a ver, Dios me está avisando que voy a entrar a una aflicción, porque nos está avisando con anticipación. Ya nos dijo en 16:33 de Juan, ¿sí? ¿Qué nos dice? Ajá, 8. Bueno, hay uno que es Deuteronomio 8:3. Ok, ¿qué dice? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, entonces podríamos tomar esa promesa de parte de Dios en Deuteronomio 8:3 y agarrar y hacerla real en nuestra vida. Sí, ¿verdad? Pero tenemos que acudir a la palabra. A ver, Dios, tú prometiste que me ibas a alimentar con maná. ¿Y cuál es el maná? Ya vimos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, ¿tendrá relación la palabra de Dios con el maná? La respuesta es sí. Tú tienes que ir, y si dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces lo que tenemos en la palabra, lo que tenemos aquí en tus manos, que es la palabra de Dios, dice, si tienes hambre o tienes una situación de escasez de pan físico, de pan, tortillas y todo eso, pues ve a la palabra y aliméntate de la palabra, y Dios tendrá cuidado de ti. Y también te dice, presenta tus peticiones delante de Dios. Y podrías transmitir, por ejemplo, en el grupo de chat, si tú tienes una necesidad, oye, ¿sabes qué? Estoy en escasez, ya no hay, pues podríamos empezar a orar todos unos por otros, haciendo una unidad. ¿Por qué Dios quiere que seamos una unidad? Porque somos parte de la esposa de Jesucristo. ¿Te acuerdas que Él va a venir a recoger a su iglesia? Y eso lo hemos platicado ya muchas veces. Cuando nos vayamos con Él todos juntos, vamos a ser parte de la iglesia como su esposa amada. Bueno, podríamos empezar a actuar en unidad aquí en este tiempo. O sea, si alguien ve que tiene necesidad tu hermano, pues, tienes para apoyarlo, pues apoya a tu hermano, haciendo una unidad con él. ¿Ya encontraste la cita? ¿Cuál es? Lucas 4:4. Ok, vayan anotándolas para que las tengan. ¿Cuál fue la cita entonces y qué dice esa cita? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, entonces Lucas 4:4, puedes usar ese versículo para estos momentos de necesidad. Entonces, puedes tener, Dios nos va dando las instrucciones, no estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿A dónde quiere llevarte Dios entonces? A ese lugar de reposo. Le platicas a Él lo que tienes,
haces unidad con todos, orando unos por otros para que seamos protegidos, para que estemos guardados y vamos a ir creciendo en la voluntad. Que donde hay de 2 Dios. o 3 en mi nombre, yo estaré. Yo estaré. Exactamente, se cumple otra promesa, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hizo Ruth, digo, regresando a Ruth que teníamos por ahí pendientes. ¿Qué es lo que hizo pues vos con Ruth? Vamos a leer por favor Ruth capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Sí? Cuando Ruth entró al campo de Booz, a ese lugar de reposo, ¿qué es lo que le pasó a Ruth? A ver, vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Ruth, versículos, capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Qué dijo? A ver, ¿alguien me ayuda? Entonces vos dijo a Ruth, ¿ok? Sí, no, está bien, adelante, tú échate. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Sí? ¿Qué es lo que ordenó vos? ¿Qué es lo que dijo vos? ¿Qué es lo que hizo vos con Ruth? Que la atendieran, que la cuidaran, que, oye, ¿sabes qué? Yo he dado instrucciones para que nadie te moleste. Así de sencillo. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, aquí es una instrucción muy clara para ti. Ruth decidió ir con Noemí. Entró a la ciudad, entró a Belén, a donde había pan, y llega al campo de Booz. Y Booz le dice: no vayas a ningún otro campo. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería la enseñanza para ese versículo en estos momentos para tu vida? Que no vayamos a ningún otro lado sino solamente a Dios. ¿Y qué va a haber de tentaciones? ¿Qué te va a ofrecer Satanás en este tiempo? Sí, que hagas muchas cosas en lugar de ir a buscar a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Pues entonces, ¿qué dice vos? ¿Qué dice Dios para tu vida? No vayas a ningún otro campo. Ten cuidado. O sea, sí, estás en el lugar correcto, pero no vayas a ningún otro campo. Porque aquí yo voy a sustentarte. Porque aquí yo te voy a dar reposo. Porque aquí tú vas a estar llena, vas a estar saciada, vas a estar satisfecha, vas a tener lo necesario. Y vamos a ver cómo lo hace, cómo lo dice Dios. Y es más, le da instrucciones a sus siervos para que dejen caer para la vida de Dios. ¿Cómo se dirige a ella? Así es, hija mía. O sea, hija mía. O sea, Dios te quiere así. Oye, hija mía, hijo mío, ven a mi reposo. Yo ahí voy a tener cuidado de ti. No te vayas a ningún otro lado. No te salgas de ese lugar de reposo, porque yo voy a tener cuidado de ti. Dice: ni pases de aquí y acá, estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué es lo que hizo Ruth? Fíjate, dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Tú has hallado gracia en los ojos de Dios, porque Él te ama, porque Él quiere lo mejor para ti. Tú, igual que Ruth, eras extranjera, no eres del pueblo de Israel, pero Dios te ha mirado porque te ama, porque quiere lo mejor para ti, porque te dice: quiero llevarte a mi lugar de reposo, quiero que vengas a mí y puedas entrar y disfrutar. Yo he mandado a mis criados para que cuiden de ti. ¿Sabes? Por eso te digo, si tú tienes alguna necesidad en este tiempo que pasemos, ponme en el chat. Nos pondremos todos a orar unos por otros, haciendo una unidad para ser parte de ese cuerpo de Jesucristo que Él nos quiere dar. Y es más, fíjate lo que dice en capítulo 2, versículos 15 y 16 del mismo Ruth, nada más para que tengan una idea. 2 del 15 al 16 dice así: luego se levantó
para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüences. Y dejarás caer para ella algo de los manojos y lo dejarás para que lo recoja y no la reprendas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a los que ya estaban antes de Ruth en el campo recogiendo? Le dice, ¿sabes qué? De lo que recogiste, deja caer para que ella recoja y pueda llevar el alimento a los demás. Tú tienes una obligación. ¿Estás recogiendo el día de hoy? Que Dios te quiere llevar a ese lugar de reposo, que Él quiere tener cuidado de ti, pero ahora también Dios quiere que tú dejes caer para el que viene atrás de ti. Ahí nos vamos a quedar. Preguntas hasta aquí, ¿no? Pregunta, comentario. Reposo. Antes que el reposo o junto al reposo está la paz. Sí. La paz que se menciona en Isaías 53:5. Sí. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz, Él pagó por esa paz. Así es. Y si Él pagó por esa paz, por eso se vuelve un fruto del Espíritu. Y por eso Dios nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo y paz. Pregunta o comentario. Hay un versículo en Miqueas 6, es el 8, lo que pide Jehová. ¿Qué pide Jehová? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante ti. Sí, o sea, nada más deja que Él te lleve. Ruth se humilló. En Miqueas nos dice que te humilles delante de Él y Él va a tener cuidado de ti finalmente. Deja que Él haga ese milagro de llevarte a su reposo. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, como se dijo por medio de David, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Ok? Vamos a dar gracias, vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias porque tú nos invitas a ese lugar de reposo. Gracias porque pues hoy sabemos que has permitido las aflicciones y que esta aflicción por la que está todo México y que vamos a pasar o que estamos pasando a nivel mundial no ha salido de tu control. Tú tienes un propósito con esto. Señor, usa nuestra vida para poder dejar caer para los que no te conocen y poder mostrarles que los quieres invitar a ese lugar de reposo. Señor, guía nuestra vida para elevar nuestras oraciones y que tú puedas escuchar todas nuestras peticiones para que tú puedas resolver todos nuestros problemas, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos de tu paz. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu gozo. Así que Señor, guíanos esta mañana a poder ser unidad, a poder tener un corazón limpio totalmente y que tú puedas siempre estar dándonos lo que necesitamos, el alimento de cada día. Gracias por tu palabra, gracias porque nos das instrucciones precisas y te suplicamos que ahora las hagas reales en nuestra vida. Señor, bendícenos y te agradecemos por la sangre preciosa de Jesucristo, la que derramó en la cruz por nosotros, en donde Él llevó esa paz que nos quieres dar. Ahora, Dios, haz y danos esa paz que tanto necesitamos por Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a nuestras alabanzas, por favor, Luz Adriana, si eres tan amable, si nos ayudas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Solo Cristo, que precisamente habla del reposo, de entrar en el reposo de Dios.
sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, seguiré mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para dar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción.
vengan a la luz. Mi Salvador, vengo ante ti y me recuerdo que mi redención tu sangre costó el rescate y lo que valoraba sin ti por pérdida lo doy. Guíame a la luz donde está tu amor, llévame a tus pies, me arrodillaré, líbrame de mí, pertenezco a ti, mi guía, guíame a la luz. Fuiste como yo, tentado Señor, humano. Dios se encarnó, mis faltas borró y ahora vive. Y lo que valoraba sin ti
pues muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Nos estamos escuchando la próxima semana. Tenemos anuncios. A ver, un segundo, vamos a tener los anuncios. Por ahí son algunos anuncios así importantes. ¿Mandé? Ah, la rosca. Tenemos rosca el día de hoy. ¿Cierto? Entonces